Saludos a todos, bienvenidos al canal Educatips. Soy Eugenia de Los Ángeles Represa. En esta ocasión vamos a estar desarrollando la temática Técnicas de investigación. Bienvenidos. ¿Qué son técnicas? Son ese conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. Es esa forma, esa manera hay diversas, pero tenemos que tomar decisión. Esa decisión es tan grande porque de eso depende la calidad de la información que vamos a estar recibiendo. Fernando Castro Márquez también nos dice que las técnicas son referidas a cómo se van a obtener esos datos en específico. Técnicas de obtención de información hay diversas, entre las que podemos mencionar la observación, la entrevista, la encuesta, grupo de enfoque, pero también podemos agregar la revisión documental. Ahora nos vamos a dedicar un tiempo a cada una de ellas de manera breve. Aquí tenemos la observación, porque muchas veces tenemos que ir a un lugar, a un contexto, a un entorno, a observar directamente qué es lo que está sucediendo, porque no bastaría solamente con un cuestionario, aplicárselo a algunas personas, sino que necesitamos darnos cuenta desde nuestra propia perspectiva qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, esta técnica nos permite observar diversos contextos, situaciones que quizás no se pueden identificar en un cuestionario cerrado o que nada más la persona nos lo responda con texto, con escritura. Podemos observar otras cosas ya en la vida real. Entonces, ese es el beneficio que nos trae la observación. Como personas que vamos a estar observando, debemos de estar atentos para identificar aquellos hechos, aquellas situaciones que necesitamos darle respuesta, y para ello necesitamos estar atentos, porque si no, elementos importantes que están sucediendo en ese contexto no lo vamos a poder identificar. Hay diferentes tipos de observación. Aquí tenemos 4 modalidades. En primer lugar, la observación participante, que es aquella cuando nosotros formamos parte de un grupo de personas, somos parte de ese grupo, y por lo tanto, si nosotros vamos a observar, estas personas no se van a ver modificada su conducta porque no sienten que alguien extraño ha entrado a ese contexto. Entonces es bien interesante que si yo formo parte de ese grupo, entonces yo puedo observar y podré identificar la realidad, porque muchas veces cuando una persona va y observa, pero no pertenece al grupo, quiera sea o no, los que forman parte de ese grupo se ven influenciados y de repente su conducta puede variar. Está la otra observación no participante, que es aquella que comúnmente se ve que realizan las personas que llegan a un lugar y dicen, mire, me permite realizar una observación durante tanto tiempo, y viene y se sienta o se coloca en un sitio de ese entorno y comienza a observar. Esa es una observación no participante, pero es una persona ajena la que está entrando a ese contexto. Luego tenemos la observación directa. Esta observación es la que hace el investigador propiamente. El encargado de esa investigación va y hace la observación y se da cuenta de qué está pasando directamente él. Pero está la observación indirecta, es aquella que por cuestión de tiempo, quizás la cobertura de las observaciones no da para que la persona como investigadora, como encargada de la investigación, tenga tiempo para ir y realizar todas esas observaciones. Entonces busca otras personas que les puedan servir de apoyo para realizar la observación por él. Y luego estas personas vienen y le cuentan al investigador, le informan al investigador qué es lo que han observado. Entonces vemos, tenemos observación participante, observación no participante, observación directa y observación
indirecta. Usted tiene que aclarar en la metodología de la investigación qué tipo de observación es que va a realizar. De repente puede ser una observación directa porque usted como investigador iría a hacer. Observación directa no participante, porque usted no forma parte de ese grupo y va a entrar en ese entorno y observar. O de repente usted es parte de ese grupo, va a observar y usted es el investigador principal de ese estudio. Entonces viene y usted establece en su metodología que va a realizar una observación directa participante. Y así nosotros vamos mencionando esa terminología que es bien interesante mencionarla ya en la investigación, y como investigadores ya se van a sentir bastante bien ir dominando esos términos técnicos en la metodología de la investigación. Luego pasamos a la entrevista. La entrevista, pues ese face to face, ese cara a cara con la otra persona. Ese momento que nos permite poder identificar no solamente la respuesta verbal que la persona nos está brindando, sino que también poder observar otros elementos más. ¿Qué tipo de elementos? Los gestos, porque en ocasiones con la boca nos están diciendo sí, pero el gesto nos está diciendo todo lo contrario. Entonces, por eso es bien interesante poder abordar este tipo de técnicas y no solamente la encuesta donde va y usted aplica un instrumento, la persona se lo llena y listo. Aquí usted puede identificar más cuestiones, profundizar en el fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Ese diálogo entre el investigador y el entrevistado. Para ello se necesita establecer una conexión muy importante, esa atención que uno tiene que darle a la persona para no perder el hilo conductor de la entrevista y poder obtener mucha más información, mucha más enriquecedora. ¿Qué condiciones debe de cumplir el entrevistador? Mostrar seguridad en sí mismo, no llegar con temor, temblando, sudando de las manos. Uno tiene que tener esa seguridad de dominar la temática y poder conducir esa entrevista hacia el camino donde nosotros esperamos. Debe ponerse al nivel del entrevistador. En este caso, usted, si está hablando con un docente, tiene que dirigirse a él como un docente. Si ya está con un grupo de estudiantes, entonces ya abrirse un poquito más y poder darle la confianza al estudiante para que no sienta demasiado estrés en la entrevista y pueda respondernos mucho más información. Debe ser sensible para captar los problemas que pueden suscitarse, porque cuando estamos desarrollando una entrevista, de repente tocamos un tema bastante sensible para el entrevistado y puede llorar, sentirse mal y comenzar como a desahogarse. Si no dura mucho tiempo esa situación, uno tiene que entender y poder escuchar. No de repente usted está entrevistándolo y porque la persona se echó a llorar, usted le va a decir, voy a regresar más tarde hasta que se calme. No, uno tiene que en su momento también dar sus palabras, o a veces no tiene que decir nada, sino que nada más escuchar y atender. Comprender los intereses también del entrevistado. ¿Y cuándo lo va usted a entender? Cuando le está prestando atención a todas las ideas que él está emanando. Despojarse de prejuicios y en lo posible de cualquier influencia empática, porque ahí no se trata de qué es lo que le gusta a usted como investigador, sino que a conocer y poder comprender la realidad de la otra persona. Hay tipos de entrevistas, sí, está la no estructurada, está la semiestructurada y está la estructurada. Entonces, aquí tenemos la no estructurada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada más se diseña una guía general de lo que se va a tratar la entrevista, pero no redacta puntualmente todas las preguntas desde la primera hasta la última, sino que tiene una temática usted que abordar y como ya domina esa temática, ya tiene experiencia en investigación, entonces no le va a costar ir generando las preguntas en el camino. Está la semiestructurada, que es aquella guía que usted elabora con preguntas centrales. Quizás no todas las preguntas, pero sí las principales y que de ellas luego se van a ir emanando otras
según lo que vaya avanzando ese diálogo de la entrevista. Y está la estructurada. En esa sí es donde nosotros establecemos todas las preguntas que vamos a realizar y tratar en la medida de lo posible de no salirnos de ellas. Esta última es la que más se recomienda para cuando se está iniciando en la investigación, para que no se nos vaya a quedar ninguna pregunta esencial, importante, fuera de la entrevista, porque se imagina usted que terminó la entrevista y luego se está dando cuenta que se le olvidó hacer alguna pregunta. No va a regresar y decirle, mire, fíjese que se me olvidó realizar esta pregunta, ¿me regala otro tiempo más? La persona nos lo va a dar, es posible, pero no es el orden esperado. Ahora pasamos a la encuesta. Esta es la que comúnmente conocemos, donde llegan las personas con un instrumento, nos lo brindan, nosotros lo llenamos y se lo entregamos. Ese es el proceso de la técnica de la encuesta. Ahora, esta técnica es impersonal porque el nombre de la persona no interesa. Distinto es cuando es una entrevista, porque ahí sí ya sabemos a quién, hasta el perfil de la persona ya le conocemos. También, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas. Usted en la entrevista tiene una guía de entrevista hecha, pero es usted quien la tiene. Pero en la encuesta es la persona la que va a recibir el instrumento y lo va a responder. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios, porque en la entrevista, pues usted va uno por uno y se imagina que coloque una gran cantidad de entrevistados, nunca termina. Tiene que ser una cantidad pequeña o no tan grande cuando es una entrevista. En la entrevista lo que interesa es el perfil de la persona que va a cumplir y que nos va a responder. Pero en el caso de la encuesta, nosotros queremos generalizar resultados. Por lo tanto, es necesario aplicar fórmula para obtener el número de la muestra y poder determinar cuántas personas van a formar parte de la investigación. ¿Hay algunos riesgos en la aplicación de las encuestas? Sí. Entre los que se encuentran la falta de sinceridad en las respuestas, porque nosotros le damos el instrumento a la persona y la persona va a responder por lo que quiera. Puede ser que esté acoplado a la realidad que él esté viviendo o no. Entonces es un riesgo que nosotros tenemos. La tendencia a decir sí a todo por temor a que puedan existir algunas represalias, porque de repente usted está desarrollando una investigación en algún lugar laboral y está realizando algunas preguntas sobre, imagínese, satisfacción laboral. Puede ser que la persona pueda contestar que está contenta con todo, con el objetivo de no verse afectada en su trabajo. Entonces, es bastante complicada este tipo de situaciones. La sospecha de que la información puede revertirse en contra del encuestado de alguna manera, que es lo que le menciono, la falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras, porque hay que redactar de manera apropiada las preguntas. Si acaso algunas personas preguntan de manera frecuente, ¿y aquí qué quiere decir en esta cuestionante? Quizás el objetivo es arreglar esa pregunta porque está mal redactada. La influencia de la simpatía o la antipatía, tanto con respecto al investigador como con respecto al asunto que se investiga. Puede ser que no se sienta nada cómodo con la temática que se está abordando y la persona trata en la medida de lo posible de responder rápidamente el instrumento con tal de salir del compromiso. O también la persona que llegó quizás no lleva la actitud adecuada y por lo tanto no cayó tan bien a las personas que fue a encuestar, y eso influye también en el hecho de la calidad de respuestas que nos van a brindar. Algunas recomendaciones a tomar en cuenta al utilizar encuesta. Hay que procurar utilizar más las preguntas cerradas que las abiertas, porque recuerde que es una gran cantidad de personas a las cuales usted se la va a aplicar. Y si usted está haciendo demasiadas preguntas abiertas, después lo difícil es estar procesando todo ese texto que la persona ha escrito, por lo que en las encuestas se recomienda cerrar lo más que podamos, o sea, hacer preguntas lo más cerradas o mixtas. Ya preguntas abiertas, alguna por ahí o dos, pero por lo demás cerrado. Evite limitar también sus opiniones a sí o no, porque hay gente que lo que hace es elaborar casi una lista de cotejo donde usted diga sí, no, sí, no, sí, no, y la persona solo está respondiendo sí, no, y que va a profundizar usted solamente con sí o no.
de preguntar algún por qué, algunas razones, etcétera, ahí dependiendo de la investigación que usted esté realizando. No significa que no pueda utilizar preguntas que las opciones de respuesta sean sí o no, pero no se trata que todas van a ser así. Que el instrumento esté bien digitado, en este caso ortografía y redacción. Es bastante penoso que en ocasiones las personas que no están respondiendo al instrumento nos están corrigiendo la ortografía, la puntuación. Tal vez no se entiende la pregunta porque no la hemos escrito de manera adecuada. Por lo tanto, la revisión del instrumento, la validación del instrumento va a ser sumamente clave para evitar este tipo de situaciones bastante vergonzosas. La otra técnica es el grupo de enfoque, porque en ocasiones no queremos realizar entrevistas solamente a una persona, sino que queremos entrevistar a varias personas al mismo tiempo, porque nuestro objetivo no es la respuesta de cada quien, sino que la respuesta del colectivo. Entonces, ahí lo que nos conviene más es hacer un grupo de enfoque. Sí es necesario tener algunos cuidados para realizar este tipo de técnica, porque el dominio de grupo de quien va a ir a realizar el grupo de enfoque debe ser grande para que no vaya a terminar él siendo entrevistado y no las otras personas respondiendo las preguntas. El tamaño de los grupos, en el caso que el tema sea relacionado a aspectos profundos o temas complejos, se recomienda que no excedan las 5 personas, que sea entre 3 a 5. Pero si las cuestiones a tratar versan sobre asuntos más cotidianos, más sencillos, también puede aumentarse la cantidad a lo más 10, pero en función de la experiencia que yo le puedo brindar, entre 5, 6 máximo estaría bastante bien, porque luego estar manejando que todas las 10 personas estén participando es bastante complicado. Lo otro es que tener cuidado de si usted va a realizarlo con 5 personas, pues que las 5 personas emitan su comentario y no que al final solo sea 1 o 2 personas las que estén brindando aportes y los demás callados. Esa parte es clave al momento de quién está realizando y desarrollando ese grupo de enfoque. Los grupos deben ser homogéneos. Significa que si va a abordar usted a estudiantes de últimos años de carrera, pues todos los estudiantes deben de ser de último año de carrera. Si van a ser docentes, que sean docentes que sean relacionados a la misma especialidad o tengan el mismo nivel de experiencia. Eso permitirá que las respuestas puedan unificarse en ese sentido. La reunión no debe exceder a 2 horas. Yo diría que 2 horas es exagerado. Tal vez a lo sumo 1 hora, 45 minutos, media hora sería lo considerable. Recuerde que el tiempo de la persona hay que respetarlo bastante. Las preguntas que responde el grupo son por qué, cómo, no cuánto, qué tanto. No es que usted va a estar diciendo, a ver, de estas tecnologías, ¿cuáles son las que utiliza? Y va a comenzar a mencionárselas. No, para eso mejor aplíquele un cuestionario. Si es que va a realizar un grupo de enfoque es para profundizar en las respuestas de la persona, para ir a conocer más situaciones que quizás a través de un cuestionario nada más no se van a poder obtener. Por lo tanto, de profundizar y realizar preguntas como estas. Y pasamos a la revisión documental. Es posible que usted no le vaya a abordar las técnicas a personas, sino que lo va a hacer con documentos porque tiene que ir a revisar planificaciones, tiene que ir a revisar registros de tales situaciones y ahí pues no tenemos sujetos de estudio, sino que tenemos objeto de estudio. Por lo tanto, necesitamos auxiliarnos de una técnica que nos permita obtener información de documentos. Y para eso tenemos la revisión documental. Porque de repente usted va a ir y consultar libros, va a ir a consultar artículos, va a ir a consultar leyes, va a ir a consultar planificaciones, registros, etcétera. Y para eso le va a servir este tipo de técnica. Y hasta aquí hemos llegado respecto a las técnicas de investigación. Recordemos, existen variedad de técnicas. No se trata que nos vamos a casar con una técnica porque esa es la que más me gusta. No se trata de cuál es la que más me gusta, sino que aquella que responde a la investigación que vamos a desarrollar, la que responde a los objetivos que hemos establecido. Hay técnicas, por supuesto, como esta que hemos hablado de la entrevista, la observación, requiere mucho más tiempo. El grupo de enfoque requiere tiempo. Porque estamos con cada persona, le dedicamos más tiempo, vamos uno por uno. Pero en el caso de la encuesta, la factibilidad es que podemos aplicárselos a varias personas al mismo tiempo
pero el nivel de profundidad que vamos a obtener en los resultados de la investigación no va a ser el mismo que si lo vamos a hacer con técnicas más cualitativas como la entrevista, la observación, la revisión documental o grupo de enfoque. Bien, espero haberles aportado en esta temática. Vamos avanzando poco a poco en la investigación. Ven cómo comenzamos desde la idea de investigación y ahora ya vamos con las técnicas. Más adelante viene otro tema de instrumentos de recolección de datos, así que les espero también en ese otro video. Cualquier pregunta que tengan relacionada a esta temática, pueden colocarla en el espacio de comentarios y yo con mucho gusto se las responderé. Gracias por estar aquí. Suscríbase a este canal si no se ha suscrito, active esa campanita para que YouTube le pueda anunciar cuando subimos un nuevo material. Comparte este material también con otras personas que considere le puede ser de utilidad. Así que hasta la próxima. Bendiciones para todos.